Doctora María C., qué gusto poderle saludar detrás de cámaras. Nosotros los que somos parte de su equipo de trabajo para llevar a cabo estas redes sociales, de tanta información que usted tiene para brindarle al mundo y como siempre nos ha dicho, tanta enseñanza y tanto conocimiento que quiere compartir. ¿Cómo está, doctora? ¿Cómo le ha ido? Muy bien, gracias. Gracias por ser mi narrador en off para traerme las preguntas que el común de la gente le gustaría hacer. Doctora, claro que sí. Básicamente soy la voz de todos ellos, de toda su audiencia, porque hemos ido a investigar al campo, doctora, y nos hemos dado cuenta que hay varias inquietudes acerca de muchas cosas que han salido en sus redes sociales, como las emociones, cómo manejarlas, pero hay algo ahorita que nos atrae bastante, que nos han preguntado mucho, y es acerca de los hábitos, doctora. Ese concepto de cómo crear el hábito, cómo generarlo y cómo sostenerlo, cómo hacer que ese hábito perdure, doctora. Entonces, doctora, creo que tiene acá todo el espacio para que nos pueda recrear y yo de un momento a otro le voy haciendo otro par de preguntas. ¿Le parece? Muy bien. La idea es que empecemos con definir qué es un hábito. Un hábito es algo que haces automáticamente, casi que sin pensarlo. Es automático a la hora que nos levantamos, el ritual que hacemos en las mañanas, lo que comemos al desayuno, todo se nos va volviendo hábitos automáticos. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no tengo que poner la conciencia activa para realizar algo. Por eso es tan importante que cuando quiero introducir cambios en mi manera de alimentarme, en mi manera de pensar, de actuar, cosas bien importantes en la vida, tengo que volverlas hábitos. Y esa parte inicial de generar un hábito tiene que ser consciente y por eso nos cuesta tanto, porque cuando ya se vuelva un hábito no lo tengo que pensar, hace parte de mi agenda del día. Por ejemplo, el hacer el ejercicio es una de las cosas que más les cuesta a la mayoría de mis pacientes. Cuando estamos en el plano sedentario, el sedentarismo es algo cómodo. Nos gusta estar sentados, nos gusta estar en plano de relajación y en ocasiones movernos lo mínimo necesario, porque tendemos a estar de esa manera aparentemente más relajados, más desestresados. Pero cuando es importante moverse y es necesario para todos, porque este vehículo está hecho para moverse y para estar activo, para evitar la enfermedad. De hecho, les cuento una cosa, actualmente se dice que el sedentarismo es el nuevo tóxico funcional fisiológico, como si fuera el cigarrillo, porque se volvió que toda la gente nos quedamos quieta, lo único que vemos es pantallas, o bien por trabajo o bien por curiosidad, como manera de divertirnos, nos sentamos frente al televisor y nos dejamos de mover. Y no es solo el ejercicio para estar bien de peso, es también para oxigenarnos, para tener cambios en los contenidos mentales y también en la actitud emocional frente a la vida. De hecho, cuando la gente hace ejercicio, siente que eso le modula los estados de ánimo. Entonces es bueno que la gente introduzca hábitos de ejercicio. Pero ¿cómo hay que lograr un hábito de ejercicio? Empezando por pequeños tiempos. Si yo lo tengo que volver automático, tengo que tener también una cosa que justifique, un evento que justifique el nuevo hábito que voy a lograr, el que quieran. Leer, algo que requiere ser aprendido, tener tiempo para aprender algo nuevo, tener una actividad nueva, introducir cambios en la alimentación, todo eso se tiene que volver automático. Pero, como siempre les digo, la fase inicial tiene que ser consciente y tengo que llevar esa conciencia con una motivación. Cuando no tengo una motivación, el hábito no se va a volver algo firme. Es por eso tan importante que me expliquen por qué tengo que hacer el cambio de hábito. Porque si yo lo entiendo, y es lo que hacemos los médicos y los terapeutas, lo entiendo y veo cuál va a ser mi beneficio, no me lo impongo. Cuando es algo que debe ser impuesto y que no siento que esté generándome un cambio a mí que para mí sea valioso, no lo voy a mantener por mucho tiempo. Y entonces el hábito que quería llevar a cabo se va a perder. Entonces es lo que más frecuentemente ocurre. Se dice más o menos que para hacer algo hábito hay que hacerlo durante 21 días, mínimo. Hay nuevas investigaciones que dicen 66 días. ¿Por qué? Porque es como hacer el engrama del automatismo en tu cabeza, cómo las neuronas ya no hacen que la conciencia intervenga para hacer el hábito.
Entonces, por ejemplo, quiero levantarme más temprano, tengo que empezar a correr lentamente los horarios. Quiero introducir un cambio en la alimentación, quiero comer más vegetales, por ejemplo, tengo que empezar introduciendo un vegetal y comiéndomelo de la mejor manera posible. A veces implica que yo sepa cómo prepararlo, que yo vaya, lo pruebe y mire si me parece agradable o no, porque es que lo voy a introducir y no está dentro de mi hábito de todos los días. Cuando estoy consumiendo proteínas, por ejemplo, y las quiero dejar y disminuir, generalmente eso va a ayudar a que mi cerebro logre hacer la modificación si yo hago pequeñas modificaciones en el plato de ese día. Entonces, como menos o dejo, que para algunas personas es muy difícil porque en casa les dijeron, la mamá, debes dejarme el plato limpio. Entonces, todas esas creencias, esa conciencia mental se tiene que ir modificando. Esto es un hábito, es algo que se hace automático y que debe tener un sentido y un propósito en mi vida, o si no, no lo logro. Doctora María C., creo que acabo de escuchar algo que en la investigación que hicimos en el campo, la mayoría de las personas no solamente creen, sino aseguran que un hábito se genera en 21 días. Algunos nos salieron con una información muy científica y sustentada, que cada 21 días las neuronas hacen sinapsis y crean el hábito. Escucho que usted acaba de decir que mínimo son 66 días, doctora. Eso es la nueva investigación de los neurocientíficos, 66 días. ¿Y es por qué? Porque hemos visto que es variable en cada persona. De niños, ¿cómo nos generan los hábitos la mamá? Haciendo sus rutinas todos los días. ¿Dónde aprendemos a hacer hábitos primarios? Cuando somos chiquitos y nos insertamos en los hábitos de nuestra familia. ¿A qué hora se levanta papá y mamá? Es importante porque van a fijar mi idea también de qué horas es lo normal levantarse en esta casa. Si yo tengo un papá que trasnocha, yo también voy a empezar a ver que eso es como interesante y que me llama la atención el periodo de la noche para hacer mis actividades, bien sea porque es un periodo en donde uno está tranquilo, no está llegando tanta información del exterior y entonces tengo más tiempo para hacer mis cosas. Entonces la información es generada cuando hay un hábito que está alrededor y que debe durar un cierto tiempo para que ya se vuelva hábito. ¿Eso quiere decir, doctora, que podemos generar hábitos buenos, pero también hábitos malos? Sí, claro. Y la mayoría nos quedamos son con los hábitos que nos propenden bienestar, placer, que es lo que más fácil se adquieren. Y muchos de ellos no son tan buenos. Por ejemplo, el del sedentarismo. Es muy cómodo estar sentado, es muy cómodo decir estoy cansado, llegar y sentarnos después de haber estado sentados 8 horas en el trabajo, porque la mayoría de la gente tiene son trabajos que son sedentarios. Algunos sí se están moviendo, otros están periodos largos de pie, pero no se están ejercitando. Es la postura rígida y eso condiciona, por ejemplo, problemas físicos en las rodillas, los pies, las caderas. Pero es porque esa es su necesidad de trabajo y no hacemos el ejercicio. Ejercicio, por ejemplo, es estar en movimiento, mover todas las articulaciones y todos los músculos. Entonces la gente siempre asocia, por ejemplo, ejercicio con gimnasio. Y yo siempre les digo a la gente, ejercicio es caminar. Es salir y caminar a paso rápido como si se me hiciera tarde y eso ya empieza a ser ejercicio. Entonces recomendamos, por ejemplo, que la gente haga paradas antes de su llegada al sitio de trabajo y camine algo antes de llegar. Que si voy al 6º piso, intente subir por las escaleras, por lo menos hasta el 3er piso y luego subir por el ascensor o por el contrario, subir por el ascensor hasta el 3er piso e intentar subir del 3º al 6º. Yo tengo una técnica que yo voy a un sitio a hacer ejercicio que queda en un 7º piso, entonces si no subí las escaleras, porque a veces llega uno siempre tarde, al menos las bajo, porque es más fácil bajar que subir. Doctora, ya hemos visto cómo generar el hábito, cómo crear el hábito, que hay hábitos buenos, pero también se generan hábitos malos, que son los que tenemos que tratar de mejorar y cambiar. Lo otro es, doctora, que preguntan mucho en sus redes y en la calle cuando salimos a hacer todo este trabajo de investigación, es cómo sostener ese hábito, y sobre todo cuando ya sé que debo cambiar ese hábito malo y reemplazarlo por uno bueno. No sé si sea la palabra correcta decir reemplazar, pero lo que sí quieren saber es cómo sostengo ese buen hábito de vida. Muy bien, siempre hay un proceso pre-cambio de hábito.
que es la razón o la motivación por la que voy a hacer el cambio. Y tiene que satisfacerme, no porque satisface a quien vive conmigo, no porque satisface a una necesidad de salud que para mí no es evidente. A veces peleamos con cifras de un laboratorio, por ejemplo, y entonces nos dijeron que tenemos que bajar el colesterol y eso implica hacer modificaciones en la dieta. Si yo no tengo claro por qué tengo que bajar las cifras de colesterol y el riesgo cardiovascular, no voy a hacerme muy hábil para cambiar el hábito. Y entonces tengo que entender es que a pesar de que hay enfermedades que no son tan sintomáticas, sí conviene que yo haga la modificación de la dieta. Y entonces eso me va a ayudar para que yo persista en el hábito. Yo tengo gente que llega muy entusiasmada, lo empieza a hacer y a veces logra desaturarse. Ocurre con el ejercicio, con la alimentación. Yo siempre les digo que para que algo se quede y se vuelva hábito, debe tener un periodo de inicio corto e irlo aumentando en el tiempo. O lo que les digo, modificar algo e ir aumentando la cantidad del alimento benéfico que quiero consumir. Entonces, verduras, frutas, quitar el jugo. Entonces, quiero que, por ejemplo, van al restaurante y en lugar de pedir el jugo, van a pedir la porción de fruta. Para muchos restaurantes en Colombia es más fácil dar el jugo que dar la fruta, porque implica, es más cómodo, es más fácil, inclusive para la ama de casa, colocar el jugo y tiene más adherencia. Pero, por ejemplo, comer la fruta es más benéfico porque te va a dar la fibra. Entonces, el entender qué es lo que estaba sucediendo para el cambio del hábito va a facilitar la parte mental del hábito. La parte emocional, me tiene que gustar, me tiene que parecer agradable. Y la otra cosa, cuando lleves varios días de estar haciendo el hábito que se va incrementando, por ejemplo, ejercicio, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, me quedo ahí un rato, luego aumento media hora, me tengo que dar algo de palmadita en la espalda, les digo yo, me tengo que dar algo de regalo para reafirmar el hábito y que eso se vuelva de verdad lo que queremos, una condición de vida saludable, porque si no lo vamos a perder. Doctora María C., creo que es un tema muy fascinante y de hecho detrás de cámaras lo hablábamos que no se puede hacer esto tan solo en 15, 20 minutos, es realmente una conferencia y prácticamente que hacer una charla de varias sesiones para poder generar ese cambio de hábitos, para poder generar como esa nueva disposición de cada persona a mejorar sus hábitos del día a día. Doctora, esperamos verla pronto en un escenario más grande, donde tenga un poco más de espacio. ¿Ha pensado en eso para poder hablar de cómo generar estos hábitos y sostenerlo? Sí, claro, la idea es llegarle cada vez a más gente. A veces en los planos individuales y a través de las redes llegamos individuo a individuo, pero a veces la gente también pide que hagamos conferencias para pacientes. Eso es algo que también está ahí en la palestra para ser tomado. Hay que sacarle el tiempo porque es que además nos ayuda a que logremos más impacto que lo que estamos logrando a veces en el consultorio, porque a veces tenemos tiempos tan corticos que no les podemos dar las herramientas suficientes a nuestros pacientes para lograr el resultado. Los hábitos son muy importantes, ténganlos en cuenta, pero tienen que tener cómo hacerlos y entender cómo hacerlos, sentirse beneficiado con el hábito para lograr el resultado. Nos acercamos a ese periodo que es la Navidad y el Año Nuevo, donde hacemos cortes y nos llenamos de buenos propósitos. Y para esta época, los buenos propósitos del año pasado nos tienen decepcionados. No lo logramos. ¿Por qué? Porque no entendemos cómo hay que hacer el hábito y siempre posponemos a partir de mañana y nunca llega ese mañana donde vamos a hacer el cambio y la modificación. Doctora María C., ya para finalizar y antes de despedirme, regálenos un buen hábito que usted tenga en su vida diaria. El del ejercicio. Llega uno muy agotado. Yo sé que eso es una peleadera entre el cansancio físico y mental y la necesidad de hacer el ejercicio. El mejor momento para mí de hacer ejercicio es en la mañana. Normalmente uno trasnocha mucho a veces y se demora hasta tarde. Y el madrugar y darse los 45 minutos de ejercicio implican todo un esfuerzo. Yo peleo con el despertador, peleo con el cambio para ponerme la ropa adecuada, que a veces no tiene que ser un uniforme o una pieza de ropa deportiva, sino que tiene que ser ropa cómoda, y luego luchar con la cama para levantarme y hacerlo. Entonces todos los días ese hábito lo tengo que reafirmar.
De hecho, la persona que me ayuda a hacer el ejercicio me termina de despertar haciendo el ejercicio y yo le tengo que decir, vengo a que me termines de despertar. Y cuando eso se logra, hace que yo al día siguiente tenga ganas otra vez de volverme a levantar temprano, porque la sensación de bienestar que me da el ejercicio no me la da otra cosa. Doctora Maracé, muchísimas gracias por este espacio, por esos conocimientos que comparte con toda su audiencia, con nosotros acá, su equipo de trabajo Tras Bambalinas. Por favor, invítelos a que se suscriban a su canal. Mil gracias, doctora Maracé. Muy bien, nos seguimos viendo por estos medios, en donde lo que les digo, tratamos de llegar a cada uno como individuo que tiene el tiempo o los momentos para esparcimiento y en donde queremos llegar con información que les sea útil en su día a día. Gracias. Doctora María C.